La Atlántida, el secreto revelado. La Atlántida, un nombre que ha inspirado mitos, sueños y búsquedas incansables a lo largo de los siglos. Una civilización avanzada, poderosa y próspera, que según el filósofo Platón, desapareció en un solo día y una noche por un catastrófico castigo de los dioses. ¿Fue la Atlántida una advertencia moral sobre la arrogancia y el exceso humano? ¿O podría ser más que un mito, una historia basada en hechos reales? Durante años, exploradores y científicos han buscado la Atlántida bajo las olas del Océano Atlántico, en las costas del Mediterráneo e incluso en lugares tan lejanos como la Antártida. Pero, ¿y si hemos estado mirando en el lugar equivocado todo este tiempo? ¿Es posible que los secretos de esta mítica civilización estén enterrados, no bajo el océano, sino en el sureste de Marruecos? Una tierra ahora árida y olvidada, pero que alguna vez pudo haber sido el corazón de la Atlántida. Hoy exploraremos los misterios de la Atlántida. Descubriremos cómo vivían los atlantes, sus conocimientos tecnológicos, su impacto en otras culturas y, sobre todo, si este lugar olvidado podría ser su verdadero hogar. ¿Estamos más cerca que nunca de resolver el misterio de la Atlántida? La Atlántida, el secreto revelado. Hace más de 2000 años, en la ciudad de Atenas, el filósofo Platón relató una historia que dejaría una huella indeleble en la humanidad, la historia de la Atlántida. Según Platón, la Atlántida era una isla inmensa, rica en recursos naturales y habitada por una civilización avanzada que destacó por su sabiduría y poder. Era un lugar donde templos dorados se alzaban sobre colinas,
rodeados de vastas llanuras fértiles y un sistema de canales que conectaban la ciudad con el océano. Los atlantes no solo eran ricos en recursos, sino también en conocimiento. Según Platón, dominaban la ingeniería, la navegación y la agricultura. Pero esta grandeza no duró. La ambición y el deseo de poder corrompieron a los atlantes, y su caída fue inevitable. Según Platón, los dioses los castigaron, sumergiendo su isla bajo el mar en un solo día y una noche. ¿Es esta historia un mito creado por Platón para transmitir una lección moral o podría tener una base en hechos históricos? La mayoría de los expertos coinciden en que la Atlántida era una alegoría, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el exceso humano. Platón era un filósofo, no un historiador. Sin embargo, hay quienes creen que esta historia pudo basarse en tradiciones orales o relatos antiguos que llegaron a los griegos a través de los egipcios. Platón menciona que su historia fue transmitida por sacerdotes egipcios a Solón, un legislador ateniense. Es posible que la Atlántida sea un recuerdo de una civilización real, perdida por catástrofes naturales. Platón situó la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, en lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Describió una isla con vastas llanuras fértiles, rodeada de montañas que la protegían. Durante el período del Sahara Verde, hace entre 8.000 y 10.000 años, el sureste de Marruecos era un lugar fértil, lleno de ríos y lagos. ¿Podría ser esta la isla que Platón describió? Algunos estudiosos han señalado que la región de Sus Massa y sus alrededores en Marruecos encajan sorprendentemente con las descripciones de Platón. Incluso el término que usó Platón, Atlantis Nessos, puede traducirse como la isla del Atlas. ¿Es posible que este lugar fuera el corazón de la legendaria Atlántida? ¿Podrían las palabras de Platón ser el eco de una civilización real perdida en el tiempo? Quizás la respuesta esté más cerca de lo que pensamos. La Atlántida, el secreto revelado. La Atlántida no solo era una civilización avanzada. Según los relatos de Platón y las leyendas posteriores, era un lugar donde el desarrollo tecnológico y la armonía con la naturaleza alcanzaron niveles inimaginables. Una sociedad que, aunque poderosa, vivía en equilibrio, hasta su caída. Platón describe a la Atlántida como una ciudad diseñada con precisión matemática. En su centro, un palacio majestuoso rodeado de canales concéntricos conectados por puentes. Una obra maestra de la ingeniería urbana. Los edificios de la Atlántida eran monumentales. Se decía que estaban adornados con metales preciosos, especialmente el oricalco.
un metal legendario que, según Platón, decoraba los templos y edificios de los atlantes, brillando con un intenso resplandor rojizo. Todo el exterior del templo, excepto los techos, estaba cubierto de oricalco. Resplandecía como fuego. Su nombre, del griego cobre de montaña, lo describe como valioso y comparable al oro. Algunos lo consideran un mito, otros lo relacionan con aleaciones como el latón, pero su verdadera naturaleza sigue siendo incierta. Incluso se han hallado lingotes en naufragios del Mediterráneo que podrían acercarse a su composición. El oricalco, real o simbólico, sigue siendo un enigma fascinante, un rastro del esplendor atlante y un puente entre el mito y la historia. Uno de los mayores logros de los atlantes fue su dominio de la hidráulica. Diseñaron sistemas de irrigación que aprovechaban los recursos hídricos al máximo, permitiendo que vastas áreas fueran cultivables incluso en climas áridos. Algunas leyendas, aunque más modernas, sugieren que los atlantes incluso utilizaban cristales energéticos. Estos cristales, si existieron, podrían haber sido una forma temprana de energía renovable, adelantándose miles de años a nuestro tiempo. La idea de los cristales energéticos podría ser una interpretación mística de un conocimiento científico perdido. Tal vez usaban materiales piezoeléctricos o tecnologías similares para generar energía. Uno de los mayores logros de los atlantes fue su dominio del mar. Según las leyendas, eran navegantes excepcionales, capaces de cruzar vastas extensiones de océano y establecer rutas comerciales con civilizaciones vecinas. Los barcos atlantes, diseñados para navegar tanto en aguas costeras como en alta mar, habrían conectado la isla con Egipto, Mesopotamia y otras culturas del Mediterráneo y el Atlántico. Estas rutas no solo transportaban mercancías, sino también ideas, conocimiento y tradiciones. Es plausible que los relatos sobre la Atlántida sean ecos de civilizaciones marítimas reales que existieron y comerciaron con Egipto. Las similitudes arquitectónicas y mitológicas sugieren un intercambio cultural significativo. Algunos investigadores creen que los atlantes pudieron haber influido en la arquitectura y el conocimiento astronómico de los egipcios, quienes a su vez perpetuaron estas tradiciones a través de sus propios monumentos y mitos. A diferencia de muchas civilizaciones antiguas, los atlantes parecen haber comprendido la importancia de preservar su entorno natural. Sus sistemas agrícolas eran avanzados y sostenibles, y su sociedad parecía mantener un equilibrio entre la tecnología y la naturaleza. Sin embargo, este modelo de sostenibilidad no duró para siempre. Según las leyendas, el auge de la avaricia y el deseo de expansión terminaron por desequilibrar a la Atlántida. La naturaleza, que antes era su aliada, se convirtió en su enemiga. La mitología griega habla de un jardín maravilloso, el jardín de las Hespérides, donde crecía un árbol que producía manzanas doradas. Estas manzanas, según algunos estudiosos, podrían representar el fruto del árbol de Argán, conocido por su valor único y sus múltiples usos. El árbol de Argán, endémico de las llanuras del actual Marruecos, habría sido una fuente esencial de alimentos y aceites para los atlantes. Sus frutos, que brindan un aceite valioso y nutritivo, podrían haber sido vistos como un símbolo de prosperidad, tan preciado como el oro. Árboles que proporcionan alimentos líquidos, sólidos y ungüentos,
Es posible que el Jardín de las Hespérides no sea solo un mito, sino un recuerdo distorsionado de los recursos naturales de la Atlántida. Platón afirmó que el relato de la Atlántida fue transmitido por sacerdotes egipcios a Solón, un legislador ateniense. Según estos sacerdotes, la Atlántida existió miles de años antes de su propia civilización, durante una época en la que grandes cataclismos transformaron la Tierra. El templo de Sais, dedicado a Neit, la diosa de la guerra, era famoso por conservar los registros más antiguos de Egipto. Según algunos investigadores, allí se encontraba un texto que describía a la Atlántida como una civilización avanzada que influyó en la región. Aunque los textos originales del templo de Sais se han perdido, algunas pistas arqueológicas sugieren posibles contactos entre Egipto y una civilización desconocida. Se han encontrado fragmentos de cerámica con patrones geométricos que no pertenecen a estilos egipcios y relieves que muestran embarcaciones de diseño peculiar. Algunos de estos hallazgos son desconcertantes. Los barcos representados en los relieves parecen tener características que no vemos en ninguna otra parte del mundo antiguo, como cascos de múltiples niveles y velas de diseño avanzado. La influencia atlante en Egipto pudo ir más allá de la navegación. Se especula que su conocimiento astronómico y matemático pudo haber inspirado algunas de las grandes obras egipcias, como la alineación precisa de las pirámides con las estrellas. ¿Es posible que Egipto haya sido el guardián de la memoria de la Atlántida? Y si es así, ¿qué más podríamos descubrir en las ruinas de este antiguo templo o en otras partes de Egipto que conecten ambas civilizaciones? La Atlántida nos plantea preguntas inquietantes. Si una civilización tan avanzada y equilibrada pudo desaparecer en un instante, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia sociedad? La Atlántida no solo es un mito, sino una advertencia, una civilización que lo tenía todo, pero que sucumbió a su propia ambición. Si los atlantes eran tan avanzados, ¿cómo pudieron desaparecer tan repentinamente? ¿Y dejó su legado alguna huella en el mundo moderno? Quizás la Atlántida sea más que un mito. Tal vez sea un reflejo de lo que podríamos llegar a ser. La Atlántida, el secreto revelado. La Atlántida no solo despierta fascinación por su historia perdida, sino también por el impacto que, según las teorías, pudo haber tenido en las culturas más avanzadas del mundo antiguo. Desde Egipto hasta América del Sur, las similitudes culturales y arquitectónicas plantean una intrigante pregunta. ¿Fue la Atlántida la cuna de un conocimiento compartido? Según Platón, el relato de la Atlántida llegó hasta él a través de Solón, un legislador ateniense que viajó a Egipto. Allí, los sacerdotes del templo de Sais hablaron de una poderosa civilización que pereció miles de años atrás. Los egipcios, conocidos como los guardianes de las historias más antiguas, preservaron el relato de la Atlántida
como un aviso de los peligros de la arrogancia y el exceso. ¿Podrían los conocimientos arquitectónicos y astronómicos de Egipto tener su origen en la Atlántida? Las pirámides, alineadas perfectamente con las estrellas, recuerdan los relatos de Platón sobre una civilización con un dominio avanzado de la astronomía. Es posible que los supervivientes de la Atlántida llevaran consigo su conocimiento a lugares como Egipto, donde influyeron en la construcción de monumentos como las pirámides. A miles de kilómetros de Egipto, en América del Sur, también encontramos estructuras que parecen desafiar las capacidades tecnológicas de las civilizaciones de su tiempo. Tiahuanaco, en Bolivia, es uno de los ejemplos más enigmáticos. Las leyendas locales hablan de dioses que descendieron del cielo y enseñaron a los pueblos a construir, sembrar y organizarse. ¿Podrían estos relatos referirse a los atlantes, portadores de conocimientos avanzados? En ambas regiones, Egipto y América del Sur, encontramos relatos de dioses que llegaron después de un gran cataclismo, trayendo luz y conocimiento. ¿Eran estos portadores de luz los supervivientes de la Atlántida? Los relatos de dioses civilizadores son comunes en muchas culturas antiguas. La idea de que provengan de un mismo origen, como la Atlántida, no es descabellada, aunque todavía es especulativa. La Atlántida sigue siendo un misterio. Pero las conexiones entre las culturas más avanzadas del mundo antiguo nos invitan a reflexionar. ¿Podrían compartir un origen común? ¿Y si la Atlántida no fuera solo un mito, sino la raíz de una red de conocimiento que cambió la historia? La Atlántida, el secreto revelado. Hoy, el sureste de Marruecos es un desierto vasto y aparentemente inhóspito. Pero hace miles de años, durante el llamado período del Sahara Verde, esta región era un paraíso. Ríos, lagos y fértiles llanuras cubrían estas tierras, haciéndolas ideales para la agricultura y la vida. La geología de esta región revela vestigios de antiguos sistemas fluviales que coinciden sorprendentemente con las descripciones de Platón sobre la Atlántida. Llanuras fértiles rodeadas por montañas y ríos que desembocaban en el océano. A unos cientos de kilómetros al sur, en Mauritania, encontramos una estructura conocida como el Ojo de Richat. Aunque se formó por procesos geológicos, su forma circular y sus anillos concéntricos recuerdan las descripciones de Platón sobre la Atlántida. Algunos investigadores sugieren que el Ojo de Richat podría haber sido el corazón de una civilización más amplia que abarcaba regiones del actual Marruecos, conectadas por ríos y rutas comerciales. La forma del Ojo de Richat es natural, pero su ubicación y características únicas lo convierten en un candidato interesante para ser considerado en teorías sobre la Atlántida. La transición del Sahara Verde al desierto que conocemos hoy fue gradual pero devastadora. Los cambios climáticos, combinados con posibles terremotos, transformaron esta región fértil en un paisaje árido e inhóspito. ¿Fue esta desertificación la que llevó a la desaparición de la Atlántida en esta región? ¿O fue un cataclismo más repentino lo que selló su destino? Si la Atlántida existió en el sureste de Marruecos, ¿qué pruebas definitivas podrían confirmarlo?
¿Es posible que aún haya secretos enterrados bajo las arenas del Sahara esperando ser descubiertos? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que imaginamos, oculta en las arenas del tiempo. La Atlántida, el secreto revelado. La Atlántida no es solo la historia de una civilización perdida. Es un relato que encarna tanto la grandeza como la fragilidad de las sociedades humanas. En el corazón de este mito encontramos una advertencia eterna. El auge y la caída están inexorablemente ligados. En la Atlántida, Platón nos muestra una paradoja, una civilización avanzada y poderosa que pereció, no por falta de recursos o tecnología, sino por su propia codicia y exceso. Hoy, al igual que los atlantes, vivimos en una época de inmenso progreso, pero también enfrentamos desafíos que nos recuerdan su historia. El cambio climático, la sobreexplotación de recursos y el desequilibrio entre humanidad y naturaleza. La Atlántida, real o no, es un símbolo poderoso. Representa el punto donde el ingenio humano puede salvarnos o destruirnos. La Atlántida puede ser más que un lugar físico. Es un recordatorio eterno de lo que una civilización puede alcanzar y perder. Nos recuerda que, aunque el progreso nos eleva, nuestra supervivencia depende de la armonía con el mundo que nos rodea. Tal vez la Atlántida nunca se hundió realmente. Quizá vive en nuestras decisiones, en cada elección que hacemos para preservar o destruir nuestro mundo. La Atlántida, el secreto revelado.